Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 14 horas con 22 minutos de este 15 de junio de 2022, daremos inicio a la 22ª sesión ordinaria de este pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Señor presidente, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. De conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilches. Presente. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El punto 2 es relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación al orden del día. Adelante, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, someto a su consideración dos propuestas de modificación a nuestro orden del día. La primera modificación relativa al retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 3.434, 863 y 6.483 en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan agregar en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo 18 acuerdos de ampliación adicionales a los 22 ya listados, y en total contaríamos con 40 acuerdos de ampliación de plazo, los cuales ya fueron circulados con el listado previo al inicio de esta sesión. Es cuanto por lo que hace las modificaciones propuestas por esta Secretaría Técnica. Gracias, secretario. Por favor, le pido que entonces tome la votación correspondiente con las modificaciones que ya refirió. Un gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Si están a favor, si me apoyan levantando la mano, por favor. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Continuamos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 21ª sesión ordinaria de fecha 8 de junio de 2022, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 21ª sesión ordinaria de fecha 8 de junio de la presente anualidad. Muchas gracias, secretario, y continuamos con el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor nos informe si existen proyectos de resolución de recursos de revisión separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás tome la votación en bloque. Cabe mencionar que en la página institucional se encuentra publicado el orden del día que detalla el número del recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesto, por lo cual le solicito omita su lectura. Le doy el uso de la voz, señor secretario. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno no se encuentran separados proyectos de resolución para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los recursos de revisión listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos de resolución que integran este bloque, emitiendo voto particular en los proyectos 3.738, 4.226, 7.163, 7.198, esto por clasificación del nombre cuando se trata de sentencias absolutorias derivadas de procedimientos administrativos iniciados por faltas graves. Esto es, en aquellos donde no se hubiese determinado la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Perdón, únicamente para efectos de acta. El segundo voto, comisionada, es el 4.626. Sí, ¿verdad? Sí.
Sí, muchas gracias. Sí, 4,626. perfecto, gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias, buenas tardes. Emito voto en contra en los recursos de revisión 1041 y acumulado, 3489, 3574 y acumulado, 4260 y acumulado, 5210, 6783 y realizo el engrose en el recurso de revisión 3897 y acumulados. En atención a que el artículo 140 fracción primera y cuarta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, las cuales prevén las salvedades para la reserva de la información que para en estos casos aplica, siendo coincidente con lo ya resuelto por el máximo Tribunal Constitucional en la controversia constitucional 325/2019, que robustece el criterio que he sostenido sobre esta reserva, que no solo se debe reservar el nombre del personal sustantivo de las áreas de seguridad pública, sino también el cargo y área de adscripción, pues ello puede poner en riesgo la vida e integridad física del personal que lleva a cabo funciones de investigación y persecución de los delitos. Para el caso en concreto del personal sustantivo de seguridad pública de los municipios de Atlacomulco, Melchor Ocampo, San Mateo Atenco, Tenancingo, Toluca, Amecameca y Chautla, pues entregar dicha información los hace plenamente identificables. Asimismo, evito voto en contra y realizo el engroso respectivo en el recurso de revisión 3577 y acumulado, en atención a, como ya lo he señalado con antelación, el reservar los datos relativos no solo al nombre, sino al cargo y área de adscripción del personal sustantivo operativo de las áreas de seguridad pública los hace plenamente identificables, lo que pone en riesgo su vida física de los servidores públicos del personal de seguridad pública del municipio de Tezoyuca. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en relación al numeral 16, párrafo tercero del Código Electoral, señalan que los nombramientos del presidente municipal, síndico y regidores son cargos de elección popular, por lo que no existe fuente obligacional para que el sujeto obligado genere un documento en donde conste las fichas curriculares del presidente municipal, del síndico y del regidor. En el presente caso, los cargos de elección popular del municipio de Tezoyuca. Asimismo, emito voto particular en el recurso de revisión 6070 y acumulados en atención a que es mi criterio que se debe reservar los datos relacionados a las placas de los vehículos oficiales, con la finalidad igualmente de no poner en riesgo la vida e integridad de los servidores públicos. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares siguientes: 3,489, 3,574 y acumulado, 3,577 y acumulado, 3,738, 3,897 y acumulados, 4,260 y acumulados, 5,210 y 6,783, porque se ordena reservar información el punto de vista sin acreditar la prueba de daño, y en el caso del 4,265 también por la prueba de daño y porque se debió ordenar la entrega de las observaciones solventadas a la fecha de la solicitud, en mi punto de vista. En el caso del 3,977 y 5,675, ya que desde mi perspectiva la resolución no es la vía para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, por lo que no procedía a dar vista a la Dirección General Jurídica. En el caso del 4,147, ya que el sujeto obligado indicó que la cantidad de documentos que se deben entregar supera las capacidades del SAIMEX por corresponder a un plazo que corresponde a documentación de más de 6 años, por lo que, en mi punto de vista, no se debió ordenar la entrega por este sistema. En el caso del 4,535, ya que considero que para
para ordenarse la reserva de información debe analizarse de manera específica los documentos que se van a reservar, identificar el supuesto de reserva que se actualiza del artículo 140 de la ley y acreditarse la prueba de daño, por lo que en la resolución la reserva no debe quedar como una opción para el sujeto obligado. En el caso del 4626, ya que desde mi perspectiva el nombre de los servidores públicos de quienes se determinó que no incurrieron en responsabilidades administrativas debe ser público. Serían mis votos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de los proyectos expuestos, emitiendo opinión particular en los recursos 1041, 3646 y 4626, por considerar que en términos de lo establecido por la ley de la materia, la prueba de daño se debe de desarrollar por el sujeto obligado, pues los componentes para demostrar la divulgación de la información que pueda lesionar el interés jurídicamente protegido por la ley y que el daño que pueda producirse con la publicación de la información es mayor al interés de conocerlas, los maneja directamente el sujeto obligado y no es responsabilidad de este instituto. Asimismo, extiendo voto disidente en el proyecto 3577, porque se estima que, bueno, si bien es cierto que la Ley General de Transparencia y la ley vigente de la entidad establecen que las fichas curriculares de mandos medios y superiores de los sujetos obligados constituyen una obligación de transparencia común, pues esto no debe considerarse como una regla general, en virtud de que los representantes de los ayuntamientos, al ser de elección popular, representan la excepción a esta regla, por la naturaleza de su designación. Es decir, ellos fueron electos mediante un sufragio y por lo tanto para el desempeño de su cargo no es necesario acreditar experiencia o determinar grados de estudios. Por ende, se encuentra justificado que dicha información no obre en sus archivos. Y emito voto particular concurrente en el 6070, lo anterior por considerar que dar lo relativo a las placas de los vehículos de los sujetos obligados debe de ser considerada una información reservada, ya que proporcionar dicho dato puede hacer plenamente identificable a una persona, siendo altamente, al vehículo, y esto implica ser identificable a la persona, lo que atentaría contra la seguridad de los servidores públicos que ellos se trasladan. Incluso se podría poner en riesgo a la familia, vulnerar su esfera privada, aumentando incluso el riesgo de que personas ajenas a los intereses institucionales intenten realizar actos para inhibir o entrometerse en la función pública. Es cuanto, señor secretario. No, perdón. Tengo un voto disidente más en el 4035, en virtud de que se otorga al sujeto obligado un plazo mayor al concedido por la regla general para el cumplimiento de dichas resoluciones, aunado a que se da oportunidad al sujeto obligado de solicitar ampliación de plazo para poder establecer dichos efectos, siendo que las solicitudes de ampliación deben ser formuladas por los sujetos obligados, considerando las circunstancias especiales del caso, de manera fundada y motivada, en términos de lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley de Transparencia del Estado de México, ya que de no hacerlo, pues pone en desventaja a los demás sujetos obligados. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Antes de emitir mi voto, señor secretario, quisiera darle la voz a la comisionada Sharon Morales, ya que quiere hacer una aclaración a su postura en un proyecto de resolución. Por favor. Sí, secretario, por favor, tome nota. Voy con voto en contra en el recurso de revisión 6070. Lo había anunciado como particular, pero no, voy en contra porque no se debe de entregar los datos relativos a las placas de los vehículos oficiales, porque pondría en riesgo la vida e integridad de los servidores públicos. Gracias, es cuanto. Contrario, gracias, comisionada. La comisionada Guadalupe Ramírez también quiere intervenir. Sí, siendo un voto concurrente con la comisionada Sharon, era lo que estábamos analizando, ambas, no es un voto particular, más bien es un voto en contra de esta designación. Solamente también para hacer la aclaración que es un voto concurrente disidente. Gracias, señor secretario.
Muy bien. Gusto, presidente, tomo nota. Sí, gracias, secretario. Estoy a favor de los proyectos de resolución listados en el bloque, emitiendo voto particular en los recursos de revisión 1041, 3489, 3574, 3577, 3897, 4260, 5210 y 6783, dado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 325 de 2019, en la cual la mayoría de sus integrantes sustentó en lo medular que el nombre y cargo del personal operativo y administrativo adscritos a unidades administrativas vinculadas con funciones de seguridad debe de ser clasificado como reservado. ¿Es cuánto, señor secretario? Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, me permito dar cuenta del sentido de la votación de los integrantes del Pleno en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1041, 3489, 3574, 3577, 3897, 4035, 4260, 5210, 6783 y 6070, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno por las razones previamente expuestas por algunos integrantes del Pleno. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos y por lo que hace a los votos y opiniones particulares, las mismas ya fueron recabadas por esta Secretaría Técnica, por lo que de manera respetuosa, si no existiera inconveniente alguno, solicito se puedan tener por reproducidos. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Llegamos entonces al bloque de negativas de información y en virtud de que también se encuentran publicados los recursos pertenecientes a este bloque en la página institucional, le pido que por favor omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque. Gracias, secretario. Continuamos con el bloque de proyectos de resolución de los segundos recursos de revisión, por lo cual le pido al secretario que tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. En este último bloque de proyectos de resolución contamos con dos proyectos, por lo cual les solicito el sentido de su voto para la aprobación de los mismos. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez A Peña. favor. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los dos proyectos de resolución listados en este bloque. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que corresponde a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, por lo cual le pido, secretario, que tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del extrañamiento público a que he hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo previamente mencionado. El punto siguiente es relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con el listado que fue previamente circulado al inicio
Previo al inicio de esta sesión, contamos con 40 acuerdos de ampliación de plazo, en los cuales se propone determinar la procedencia en todos estos acuerdos que se someten a su consideración. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los acuerdos previamente mencionados. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. Los acuerdos de ampliación en el sentido que se propone respecto a los recursos 3.487 y acumulados y 3.492. Y en contra de los acuerdos en el sentido en que se propone, toda vez que el sujeto obligado no funda y motiva adecuadamente la solicitud de una ampliación de plazo. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor de los acuerdos, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que por lo que hace los proyectos de acuerdo de ampliación de plazo de los recursos de revisión 3.487 y 3.492 se aprueban por unanimidad de votos, por lo que hace al resto de los acuerdos de ampliación de plazo por mayoría de votos, emitiendo voto en contra la comisionada Ramírez Peña. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Le pido que nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran debidamente concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Muchas gracias, secretario. De esta forma, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 14:44 de este 15 de junio de 2022, damos por concluida la 22ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.